hagamos un repaso del Evangelio. Y quizá lo primero que salte a la vista y que a alguno le llame la atención este tema, podrían pensar, pero eso suena rudimentario, eso suena muy elemental, porque se supone que todos o la mayoría de los que estamos aquí conocemos lo que es el Evangelio. Pudiera ser. Pero vamos a ver que se hace necesario que hagamos ese repaso del Evangelio. De hecho, hace aproximadamente 2 años y medio, si algunos recuerdan, hace más o menos 2 años y medio, quizás hay algunos hermanos nuevos aquí o amigos, que dimos una serie titulada Conociendo, Viviendo y Proclamando el Evangelio. ¿Se recuerdan? ¿Lo recuerdan? Bueno, precisamente esa reacción de ustedes me dice que necesitamos hacer un repaso del Evangelio. Porque recuerdo que en aquella ocasión fueron 5, 6, 7 sermones que dimos sobre ese tema. Varios meses estuvimos trabajando. Y en esta ocasión no vamos a decir exactamente lo mismo, no vamos a ser tan amplios, pero vamos a dar 3 o 4 mensajes sobre este tema y vamos, por supuesto, a traer algunas novedades, no del Evangelio, sino de lo que nos toca decir en relación a lo que es el verdadero Evangelio del Señor. ¿Por qué volver a hacer un repaso del Evangelio? ¿Por qué? Amados, porque vivimos en un tiempo de muchas confusiones y distorsiones de lo que es el verdadero Evangelio. A veces pensamos que esas confusiones están fuera de la iglesia, pero están muy dentro del mismo pueblo de Dios. Y eso se debe a muchas cosas. Esa es la realidad. Y lo vamos a ir probando a través de la serie. Hay muchas propuestas, yo las pongo entre comillas, porque hay una sola verdad, hay un solo evangelio, no hay varios evangelios. Hay muchas propuestas o versiones del evangelio o de un cristianismo diluido. Algunos le llaman la palabra un cristianismo líquido, light, ¿verdad? Todos conocemos eso, que se ha tornado superficial, muy superficial, y en muchos casos también tenemos un evangelio que podría parecer atractivo, moralista, y lo vamos a definir un poco más adelante, legalista. En otros casos un evangelio humanista que está muy centrado en el hombre y no en Dios, donde muchas veces se enfatiza el hedonismo, ese exaltar el placer, las emociones y explotar la motivación. Tanto así que mucha gente responde por motivación, no por convicción, porque lo motivan. Y hay mucho de eso dentro de la iglesia también. También se enfatiza la satisfacción personal y la prosperidad material. Y como les digo, solamente estamos lanzando algunas cosas ahora y después las vamos a ir desglosando. Donde se minimiza o se le da poca importancia al compromiso. Nos quejamos de que hay una generación que no quiere compromiso, precisamente porque no hemos entendido bien el evangelio. O nos vamos por otro lado, no le da importancia al sacrificio. Esa es una palabra que no nos gusta, sacrificio, y mucho menos a la cruz de Cristo. Por todo eso, amados hermanos, es que necesitamos más que nunca estar claros y afirmar lo que es el evangelio para la gloria de Dios, para nuestro provecho espiritual y para compartirlo
con otras personas. Parecería que ya dije lo que no es el Evangelio, pero vamos a entrar en materia ahora. Lo que no es el Evangelio. La mejor forma de definir algo que está confuso es decir lo que no es. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Para deslindar, que es una palabra que yo uso, para decir lo que es, separar lo que es de lo que no es, o de lo que puede traer confusión. Puede haber matices o lado medio oscuro, y es necesario que nosotros podamos establecer claramente esta mañana lo que no es el Evangelio, que pudiera parecer, que pudiera ser una versión, pero no lo es. No es una religión más. La gente dice, hay muchas religiones, todas las religiones son buenas, que ni siquiera nos estamos refiriendo a denominaciones cristianas, a diferentes religiones que hay en el mundo. Hay como 5 grandes religiones realmente en el mundo, de las cuales se desprenden miles de grupos religiosos. Ese no es el tema ahora, pero para que podamos separar o aprender un poquito de las grandes religiones que hay en el mundo, y que de las cuales, repito, se desprenden una serie de grupos que son de a miles, incluyendo la religión cristiana. Pero el Evangelio no es una religión más. Muchos decimos no es una religión, y lo afirmamos, sino que es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Así que quítese esa idea de la mente de que nuestra fe cristiana, de que el Evangelio es una religión más. No, amados hermanos, se puede ser religioso o llevar una vida religiosa sin conocer a Cristo y el Evangelio. Sencillamente. Los escribas y fariseos no eran religiosos. Y Jesús tuvo que decirle una cantidad de veces, hipócritas, ¿verdad? Rechazando a Cristo precisamente y al Evangelio. No se encontró Jesús con un fariseo llamado Nicodemo, que era un príncipe entre los judíos, y cuando Jesús le habló de nacer de nuevo, el hombre se fue por otro lado. Se atrevió a decir, es que eso significa que yo tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer. Y Jesús tuvo que decirle, tú no ni que eres maestro religioso de Israel, no conoces estas cosas. No las conocía porque no había nacido de nuevo. O sea, no conocía el Evangelio, aunque terminó conociéndolo, gloria a Dios. La evidencia bíblica dice que sí, Nicodemo pues fue un seguidor del Señor Jesucristo. Cuando Jesús dice en el Evangelio, al final del Sermón del Monte, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es fuerte, amados. Cuando se atreve a decir el Señor, porque algunos dirán que en aquel día yo hice esto, yo eché fuera demonios, yo hice esto, y una lista de cosas religiosas. El Señor le va a decir, apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Está clara? Hermanos, el Evangelio no es una propuesta o alternativa para escoger. El Evangelio es la real y verdadera respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? El pecado. El Evangelio es algo exclusivo, como Cristo es exclusivo. No es que hay varias propuestas o alternativas. Jesús mismo dijo, ¿qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida, en términos determinados, no una vida, una verdad, un camino, sino yo soy el camino. Todavía dice Pedro y Juan, dijeron, porque en ningún otro hay salvación. Por si acaso alguien se atribuye la salvación por ahí, dijeron, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Evangelio no es un sistema filosófico o una filosofía de vida. Puede sonar muy bonito. Encontré esta definición de lo que es la filosofía.
La filosofía procura el estudio racional de las preguntas fundamentales sobre la existencia humana, el conocimiento, la verdad, la moral y la belleza, buscando comprender la naturaleza de la realidad. Ya hasta suena filosófico, la definición suena filosófica. La naturaleza de la realidad y el sentido de la vida humana a través de la reflexión crítica y el amor por la sabiduría. El significado de filosofía es amor precisamente por la sabiduría. Y aunque no rechazamos del todo la filosofía, porque de hecho se usó la filosofía para muchas veces sistematizar o explicar la fe cristiana, no es lo mismo filosofía que el Evangelio. Aunque repito, se puedan usar algunos argumentos filosóficos para poder explicar algunas verdades cristianas. Eso ha ocurrido en el pasado. ¿Por qué? Porque la filosofía parte de la mente, de la racionalidad, pero el Evangelio parte de la revelación a través de la Biblia. Es decir, uno tiene una fuente diferente a la otra, así que no es lo mismo ni es igual. El Evangelio no es humanismo. El Evangelio no es humanismo. El humanismo pone que al ser humano en el centro. Es su razón de ser, su experiencia, lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas lograr, tu capacidad. Inclusive tú puedes alcanzar, según el humanismo, tu potencial y puedes alcanzar la felicidad si tú haces lo correcto, lo que debes hacer. Entonces, de una u otra manera, ese humanismo, aunque algunos dicen que hay un humanismo cristiano, no lo vamos a meter en eso ahora. Lo que sí podemos decir que el humanismo de una u otra manera desplaza a Dios de su lugar y se pone el hombre en el centro y no acepta en su esquema ni siquiera lo sobrenatural, sino lo que el hombre, y hubo un tiempo donde esto floreció demasiado. El Evangelio, hermanos, descansa en la santa palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho aquí en su palabra. Ese es el punto de partida. Pero también el Evangelio no es moralismo, y aquí nos metemos en un terreno movedizo, porque aquí sí hay confusiones, aún dentro del pueblo de Dios. Aunque el Evangelio, déjenme decirle algo interesante del Evangelio y de la Biblia, tiene grandes principios morales y éticos de los cuales la humanidad ha sacado, y qué bueno que estén esos principios morales y espirituales, o sobre todo familiares y demás, en la sociedad. No lo estamos menospreciando, pero no es lo mismo moralismo que cristianismo, aunque la fe cristiana, repito, tiene grandes valores que traspasan los valores de la sociedad, y es muy importante hablar de eso. ¿Saben por qué hay una gran diferencia entre el moralismo y el Evangelio? Porque el Evangelio no va solamente a guardar valores éticos o morales, sino que el Evangelio va a algo más profundo, y es cambiar la mente y el corazón del ser humano. Así que lo único que cambia realmente el corazón y la mente de esta naturaleza caída y pecaminosa es el Evangelio del Señor Jesucristo, que tiene esa capacidad. Ningún código ético moral puede cambiar al ser humano. Solamente Cristo, solamente el Evangelio. Podemos tener buenos deseos de que la gente sea diferente, de que la gente cambie su conducta. Todo eso podemos tener un gran deseo, pero reiteramos de nuevo que lo único que cambia es Jesucristo, es el Evangelio. Vamos entonces en esta parte final, recuerden que es una serie, a hablar un poquito de lo que es el Evangelio. Aunque lo hemos estado diciendo de manera global, vamos a definirlo un poquito más, lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio viene del griego evangelión, que significa ¿qué? Buenas nuevas o buenas noticias. Buenas nuevas. Eso
Eso es bueno ya de entrada, que el Evangelio es buena nueva, una buena noticia. Entre tantas malas noticias, el Evangelio es buena noticia. Y yo le voy a decir ahorita cuál es la noticia más terrible, o la realidad más terrible que hay en el mundo. Que yo lo he dicho en algunos eventos, en memoriales, diciendo lo siguiente, y ya que me llegó de parte de Dios, lo voy a decir. El principal problema del ser humano no es el sufrimiento más grande, no es el problema familiar más grande, no es la principal escasez económica que usted pueda vivir. El problema más grande del ser humano es no tener a Cristo en su corazón. Es el pecado, señores. Porque eso tiene implicaciones para esta vida y para la vida venidera. Entonces, no hay problema más grande que el pecado, que nos separa de Dios, que nos separa a los unos de los otros. El Evangelio es el plan de redención o el plan de salvación que comenzó a revelarse desde el Génesis, específicamente el capítulo 3 y el verso 15, y que procura dar respuesta precisamente a algo que ocurrió allá en el Jardín del Edén y que ha afectado y sigue afectando a toda la humanidad. Ese problema se llama, como dijimos, el pecado, la desobediencia. Entonces, no se puede hablar de evangelio, de dar la buena noticia sin decirle a la gente, hay una realidad que se llama pecado, que nos separa de Dios. Y hasta que ese problema no sea resuelto, no podemos pretender recibir lo que Dios ha preparado para nosotros a través de Jesucristo. El Evangelio es Cristo, es su vida, sus enseñanzas, sus obras, su muerte, resurrección, su segunda venida y su plan redentor. Todo eso lo vamos a ver en su momento. El Evangelio abarca toda la vida cristiana. No es un asunto de que yo me convertí o levanté la mano un día o pasé al altar llorando. El Evangelio, ahí se iniciaría, si es verdad que usted se convirtió a Cristo. Hasta que usted muera, tiene que vivir, como dice Pablo, conforme digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aunque inicia con esa respuesta de fe que damos al inicio, cuando recibimos a Cristo, y se prolonga toda la vida de cada uno de nosotros, toda la vida de fe. Y para cerrar con broche de oro, la definición de Pablo, o una de las tantas que pudiéramos encontrar en las epístolas de Pablo, especialmente en Romanos, es la que él da aquí en Romanos 1:16, que él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, y ese poder de Dios es dinamos, que es una palabra griega de la que viene dinamita. ¿Qué le parece? Es el dinamis de Dios, la dinamita de Dios para salvar a todo aquel que en Él cree. Para salvar, oiga bien, a todo aquel que en Él cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Sin entrar en detalles, lo que está diciendo es que eso no se queda con los judíos, sino que para los gentiles, para toda la humanidad. Pero yo sé que le llama la atención aquí la palabra dinamita que estamos diciendo, porque nos imaginamos la dinamita como una sustancia que se usa para explotar, para hacer carreteras, puentes y demás, para volar edificios. Se usa dinamita, o sea, para destruir. Pero el Evangelio no viene para destruir, sino para salvar. Por eso es lo que dice Pablo, poder de Dios para salvar, señores. Pero en esta declaración de Pablo hay algo grande. Estamos diciendo que el Evangelio no es algo tan sencillo como lo vemos, es algo grande, es algo poderoso, es algo grandioso, porque tiene el poder, la potestad de salvar.
de cambiar, de transformar al ser humano, no importa la condición, porque podemos ver esa realidad, sobre todo en aquellas vidas que aparentemente están desahuciadas del mundo y que pensamos que no merecen y nadie lo merece, que no pudiera ser cambiadas porque han caído tan bajo, han hecho tanta maldad que como que no hay posibilidad para ellos. Pero quiero decirles que si el Evangelio de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, es capaz de cambiar la mente y el corazón del ser humano que usted pueda imaginarse. Pensemos en el ladrón que estaba en la cruz. Pensemos en tanta gente. Pensemos en nosotros mismos, que no éramos una uva, muchos de nosotros, si a maldad fuera, ¿no? Pero de todas maneras todos pecamos. Y dice la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo es algo excelso, maravilloso, pero tenemos que estar claros de lo que no es y de lo que verdaderamente es. En la próxima entrega, en un par de semanas, nosotros vamos a describir un poquito más lo que son los elementos o el contenido del Evangelio y cómo se recibe ese Evangelio. Póngase de pie.